Iniciamos un nuevo capítulo de Mentalidad Televisiva Presenta en un episodio sumamente especial. Invitamos a todos a que nos sigan primero en redes sociales, en TikTok, @Mentalidad Televisiva, Instagram, Mentalidad Televisiva Chile y en nuestro YouTube para que se suscriban porque se vienen muchas entrevistas más y tenemos a un invitado internacional. Nosotros como Mentalidad Televisiva somos fanáticos del Chavo del Ocho, de Chespirito, pero por sobre todo somos fans del gran personaje que ya prácticamente es como un amigo para nosotros, lo sentimos de esa forma, Ramón Valdés, Don Ramón, y estamos nada más ni nada menos que con su hijo, quien viene a presentar el libro Tributo a Don Ramón. Con permisito, dijo Monchito, estamos con Esteban Valdés. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo está Esteban? ¿Qué tal, Ronald? Mucho gusto estar aquí contigo, con tu equipo, con toda la gente que va a conectarse. Quizás van a ver este programa, esta entrevista. Feliz de estar en esta entrevista, sobre todo porque uno de mis sueños es estar allá en tu país, allá en Chile. Estoy en una gira actualmente, pero bueno, está en la lista de pendientes llevar este libro también para allá. Totalmente, totalmente. Partamos hablando de este gran libro que estábamos comentando recién en el backstage. ¿Cómo lo conseguimos? Con permisito, dijo Monchito, Esteban Valdés. Cuéntenos. Ahí está. Está Aquí hermoso. está. Sí, bueno, es un libro biográfico que ya hablaremos al respecto de él. La primera vez que se lanzó mi libro fue en la plataforma de Amazon, ahí está disponible obviamente, pero estamos manejando diferentes editoriales según el país. Claro. Por ejemplo, en Ecuador y Perú es la edición es Discovery Book, editorial Discovery Book, pero para Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia es ediciones Anca. Entonces, pueden entrar en la página de Instagram, Ediciones Anca, y ahí pueden comunicarse con quien maneja esa página, hacer su pedido y ver de qué manera se los hacen llegar. Oye, está buenísimo. También nos comentaba por Amazon, que es como la forma de buscar el libro para que le llegue directamente a su casa. Antes que vengas tú, Esteban, o que una editorial mande directo el libro, que yo no tengo ninguna duda que sería una sensación total. Sí, mira, de hecho, bueno, obviamente tengo un amigo en Uruguay, por darte un ejemplo, que pagó el libro en Amazon y el ¿Ya? envío le salió creo que 4 veces más caro porque obviamente viene desde Estados Oh, Unidos. claro. No sé si en Chile o en otros países haya Amazon para que ahí lo reciban, pero bueno, sin ir muy lejos. Creo que la manera más rápida y más económica es entrar a la página de Anca Ediciones, ¿Ya? Ediciones Anca, y ahí se comunican o me pueden escribir a mí en mi Instagram, Esteban Valdés con S, y ya yo me comunico con la gente de la editorial y les hacemos llegar su libro. Si es posible, porque yo regreso a Argentina como en unos 10, 12 días, ¿Ya? igual se los podemos firmar y se los enviamos ya firmado. Oye, está buenísimo, así que todo el dato para todas las personas, yo lo voy a encargar, yo voy a esperar, yo a fin de mes lo voy a encargar, así que vamos a conversar con Esteban para tener ese material totalmente legendario prácticamente. Te quería preguntar, Esteban, tú como hijo de Ramón Valdés, entrando en materia ya y siendo parte de esta familia de los Valdés con Tintán, con el Loco Valdés, ¿cómo fue ese legado para ti de niño, estar creciendo con todas esas leyendas contigo? Sí, pues crecí en una familia de artistas del lado de mi mamá y del lado de mi papá, porque quizás muchos no lo sepan, pero mi papá se casó con una mujer muy hermosa para empezar, pero que era cantante en teatro, en televisión, viajaron mucho. Entonces, del lado de mi mamá, artistas y cantantes, compositores, cantantes de ópera, locutores de radio. Y del lado de mi papá, como bien dijiste, pues Germán Valdés Tintán, Emanuel Loco Valdés, y ya incluimos a Cristian Castro, que es mi primo hermano también. Claro, claro. Sí. Una familia de pura gente famosa, talentosa, ¿verdad? Sí, entonces crecimos en medio de esa familia y hasta cierto grado acostumbrados pues a la fama, a los autógrafos y tal, ¿no? En mi libro, quiero aclararte, Claro. la historia
la historia está enfocada no en el tiempo de fama de mi papá, porque ese ya todos lo conocen, sino qué sucedió con Ramón Valdés antes de ser famoso. O sea, vamos a calcular para que sepas el tiempo que incluye mi libro. Mi papá empezó a trabajar con Roberto Gómez Bolaños en 1969 y 1970, por ahí, ¿no? Ya, con los genios los genios de la mesa cuadrada, los super genios de la mesa cuadrada. Los supergenios de la mesa cuadrada, exacto. Y bueno, el libro abarca de 1969 hacia atrás. Ya. Para que me entiendas. Todo lo que la gente no sabe de Don Ramón. Por ejemplo, muchos no saben que mi papá tuvo 3 esposas y que tuvo 10 hijos. Ya. ¿No? ¿Y cuál fue su primera esposa, su primera dificultad económica, las cosas que sufrió? Bueno, como cualquier otro ser humano, ¿no? Dificultades económicas, tal y como Don Ramón en la vecindad, bueno, en la vida real también vivió y sufrió ciertas cosas, mi papá y nosotros también, como sus hijos. Sí, totalmente, totalmente. Me imagino, pero una persona muy talentosa. ¿Cómo Ramón, tu padre, llegó a la televisión y cómo se fue dando este camino hacia el Chavo del Ocho, que fue lo que lanzó a todo el elenco a la fama mundial? Sí, bueno, mi papá empezó a trabajar en cine en 1949 al lado precisamente de su hermano Tintán, Germán Valdés Tintán. La primera aparición en una película fue en 1949, película Calabacitas Tiernas, donde sale una escena, ¿qué te diré? 10 minutos máximo, si no es que es mucho, claro. Bailando con una señora, bailando sensacional. Y bueno, esa fue la primera película de muchas que hizo mi papá con su hermano, trabajó con Cantinflas, pero en 1968-69 coincide en una película con Roberto Gómez Bolaños como actor. Claro. La película se llama La Rebelde, con Angélica María, Mauricio Garcés. Y ahí se conocieron ya más cercanamente, porque Roberto ya conocía el trabajo de mi papá por las películas que había hecho antes, desde los 40, ¿no? Entonces, cuando a Roberto le ofrecen una oportunidad de estar en un sketch de 15 minutos, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, es cuando Roberto invita a mi papá por primera vez a trabajar con él, y de ahí en adelante pues ya todos conocen la historia, viene el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y todos los demás personajes. Sí, buenísimo. Una serie que acá en Chile la vimos durante mucho tiempo, acá en el canal Megavisión, el Chavo Megavisión y Chespirito en la red. ¿Cómo recuerdas tú esa época, tú siendo niño? ¿Cómo recuerdas cuando Don Ramón estaba en el pic de su... Yo me imagino que no podían salir a la calle tranquilo. ¿Cómo era esa vida? Bueno, fue todo un proceso porque, como te decía, imagínate, Roberto Gómez Bolaños lo ha dicho en más de una entrevista, lo dijo, ¿sí? Que a él le llegó la fama y la fortuna, pues tarde, por así decirlo, pero que nunca es tarde, porque él tenía 46 años, no recuerdo bien, mi papá tenía 47 años. Y obviamente no fueron famosos inmediatamente, pero pues nosotros sí vimos ese proceso de cómo la gente ya empezaba a reconocerlo en la calle, a veces íbamos a un supermercado, íbamos a un restaurante, y poco a poco pues, la gente lo empezó a reconocer, ¿no? No se diga ya cuando en los 70s, años 72, 73, 74, que era así como que el clímax. Porque aparte de los programas que eran 2 veces a la semana, muchas ¿ya? Giras, incluyendo Chile, Ecuador, Argentina, sí. ¿No? Pero sí, fue impactante la manera en cómo pues, le llegó la fama a mi papá y la enfrentó y la aceptó muy bien, aunque mi papá nunca fue ni de lujos, ni de fama, ni de glamour, ¿no? Él siempre se mantuvo como un ser humano muy sencillo. Sí, en relación a eso, ¿qué tanto había de Don Ramón en Ramón Valdés en su vida normal? Todo. El 95%, por eso la portada del libro, si tú te fijas, ¿sí? Está claro. Ahí Don Ramón pintándose a sí mismo, pero el que ve en el espejo no es Don Ramón, es Ramón Valdés. Claro. Y está pintando al actor Ramón Valdés. Entonces,
cuando leas el libro, Ronald, Sí. o la gente que nos está viendo, lean el libro y sepan las cosas que vivió mi papá, que vivimos nosotros, y vean, por ejemplo, ¿no? La cuestión de los oficios, los trabajos que tuvo mi papá en la vida real, carpintería, pintura, peluquería, vendedor de churros, vendedor de globos, todo lo que hacía de los 40, por decirlo así, oficios que mi papá tuvo en El Chavo del Ocho, 35 mi papá los hacía en la vida real para ganarse la vida. Mira, ¿eh? Entonces, por eso nada más te estoy hablando de los oficios, ¿no? Claro. Pero había muchas similitudes. Estoy buscando aquí una imagen que tiene el libro casi al final, ¿Ya? donde aparece un dibujo de un artista brasileño. Ahí está con todos los oficios, claro. Sí, Mira, buenísimo. pero estamos aquí tanto de don Ramón como de mi papá también. Está ahí combinado. Y todo esto te lo muestro porque tú me dices qué tanto tenía don Ramón Valdés o Ramón Valdés de don Ramón. Es que era casi verse en un espejo, a ese grado. Sí, yo creo que eso fue también lo que hizo que el personaje fuera tan importante en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Hablando de Brasil, todos sabemos que Brasil es uno de los países más fanáticos del Chavo del Ocho, de Chespirito, Chávez, allá a Don Ramón es Seu Madruga, es una cosa, sí, una cosa importante, cómo esto fue creciendo. Tú cuando eras pequeño fuiste a la vecindad, fuiste al set de grabación, no sé si, estás haciendo unos spoilers del libro, pero unas cositas poquititas, alguna anécdota. Claro. Bueno, en el libro no menciono esto, pero sí fuimos de niños 2, 3 veces a los estudios de televisión del Canal 8, por eso el Chavo del 8 se llama el Chavo del 8, porque eran unos estudios y era el Canal 8 de Televisión Independiente de México, y sí llegamos a ir 2, 3 veces de niños, pero tú de niño no percibes ni te das cuenta de dónde estabas, ¿no? O sea, si yo pudiera viajar en el tiempo al día que mi papá me invitó por primera vez al foro de televisión, sabiendo lo que es hoy el Chavo, no, hombre, yo me hubiera quedado así como impactado, pero de niño pues sí ves las cámaras, te llama la atención, la vecindad, los efectos y tal, y ya luego te aburre y nos salíamos del estudio, íbamos a otros estudios a buscar dónde estaba el departamento de vestuario, maquillaje. Claro, estaban como jugando, estaban jugando en verdad. Como jugando, exactamente. Sí. Pero sí llegamos a ir. Qué bellos recuerdos totalmente. ¿Qué hay de cierto en ese mito urbano que don Ramón Valdés, cuando iba de la casa al trabajo, le regalaba el sombrero a todos los niños y a todas las personas que estaban en la calle? A ver, yo te voy a voltear la pregunta como dicen por ahí, te voy a voltear la tortilla. Ya, a ver. La historia, ese mito, esa historia está muy linda, ¿no? Pero tú crees, o sea, ¿cuántos sombreros tenía que haber tenido mi papá como para que cada niño que se le presentara le regalara el sombrero? ¿Cómo a qué te suena a ti? ¿Como realidad o fantasía? Fantasía, yo pienso en la vestuarista del Chavo, es la primera que se me viene a la mente, pobrecita. ¿Cuántos gorros tenía que hacer? Sí, claro, no, ese es un mito, porque para empezar, de los, no sé, por lo menos 8 años que mi papá trabajó en Don Ramón, si tú te fijas y analizas, era el mismo sombrero en todos los programas, que tiene una mancha amarilla aquí, estaba desteñido acá. Entonces, yo no sé cómo no lo perdió, ¿eh? Deja tú que lo regalara, que no lo haya perdido, porque mi papá era muy distraído. Pero no, esa es una leyenda urbana que está muy linda, pero no. Ahí vamos descifrando mitos. Sí. Oye, totalmente nosotros de verdad amamos el Chavo del Ocho, nosotros lo vimos durante toda la época. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, de que hoy día, 2024, no se pueda ver el programa, ni de Chespirito, ni del Chavo del Ocho, por ninguna televisión, por un conflicto de la familia Bolaños con Televisa? Es una cosa, básicamente, un tema de derechos. ¿Qué te parece como familiar, como hijo de Ramón Valdés en este caso? Bueno, para empezar, cuando se suspendió ese programa en televisión abierta en todo el mundo, fue durante la pandemia, o sea, fue el peor momento
para que no tuviéramos acceso a esos programas cuando más los necesitábamos, ¿no? Fue terrible, fue terrible. No es un conflicto como tal. ¿Ya? Yo te voy a poner un ejemplo como se lo pongo a mucha gente cuando me pregunta esta pregunta, ¿no? Cuando me hace esta pregunta. Si tú estás trabajando para una empresa, tú firmas un contrato, no sé, de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y termina ese contrato y hay opción de renovar, ¿no? Claro, Con nuevos puntos o aspectos, y lo firmas o no lo firmas. El convenio o contrato que tenía Televisa con Grupo Chespirito, pues Grupo caducó. Chespirito. O sea, tal vez lo firmaron en los años 70, y estamos hablando de 70, 80, 90, 2000, 2010, o sea, 40 o 50 años después, tal vez caducó 40 años después, pero caducó. Entonces, más que conflicto, es que lleguen a un acuerdo, porque Televisa Claro, tiene los derechos de los programas como tal, o sea, de esas filmaciones, el programa completo como tal, con créditos, etcétera. Pero Grupo Chespirito tiene los derechos de los personajes que salen en este programa. claro. Entonces, obvio, sí tienen que llegar a algún acuerdo, obviamente económica también. No sé por qué han tardado tanto, porque Roberto Gómez Bolaños, Fernández, el hijo, yo le Claro. entrevisté una vez en mi canal en mi Instagram, Vitan Valdés, y igual me dijo eso, ¿no? Que sus hermanas y él no van a dormir bien hasta el día que puedan nuevamente transmitirse esos programas, ¿no? Como dices tú, por televisión abierta no se ven, pero en YouTube, en Instagram hay capítulos completos. Entonces, quizás, no sé, yo estoy apostándole a que el próximo año tal vez ya regresen, porque además, según tengo entendido, comienza y va a ser lanzada la serie de televisión de Sin Querer Queriendo, ¿no? La vida Ah, de sí. Roberto Gómez. Sí, la biografía que va a salir por HBO, me parece. Exacto. Entonces quizás por ahí nos den esos dos regalos, ¿no? Volver a transmitir los programas y tal vez la bioserie. Sí, totalmente. Yo creo que como ha ido avanzando la tecnología, para mí sería más valioso si están en una plataforma digital donde yo pueda ver todos los capítulos de corrido en buena calidad. Es como eso. Claro, seguramente ese va a ser el medio, porque ahorita ya ves que es la manera de uno entretenerse, entonces seguramente así va a ser. Sí, sería buenísimo. Así que ahí estamos atentos a que eso pase en algún momento, ojalá pronto. Otro de los mitos urbanos, por decirlo de alguna forma, es la relación que tenía Ramón Valdés de amistad con Angelina Fernández, la bruja del 71, y con Carlos Villagrán, Kiko, que después vamos a estar hablando de los otros proyectos que tuvo tu papá. Cuéntame, ¿cómo era esa relación o la relación en general con el elenco del Chavo? Bueno, sus dos mejores amigos fueron Carlos Villagrán y Edgar Vivar, o sea, el señor Ya, Barriga y Kiko. Carlos Villagrán era un amigo tipo cómplice. Eran muy allegados, siempre les daban la misma habitación o compartían habitación en el mismo hotel en las giras, ¿no? Convivieron a ese grado, ¿no? Se conocían perfectamente. Y Edgar era más como un hermano de mi papá, o sea, como un tío para nosotros. Hasta la fecha yo tengo contacto con Edgar, lo vi apenas en Lima, en un circo maravilloso, no mira, paran de trabajar. Y Carlos Villagrán, pues ha estado en Brasil, creo que estuvo en Ecuador, y ahí están. Y obviamente María Antonieta de las Nieves, su claro. hija, fue la más allegada en sentido emocional, porque tanto mi papá para ella como ella para mi papá eran literalmente así, padre e hija. O sea, fue tanto el tiempo que pasaron juntos actuando que son padre e hija, que se la llegaron a creer, y hasta la fecha también. Yo veo a María Antonieta de las Nieves y me dice mi hermano, y yo la veo mi hermanita. A ella le dediqué parte de mi libro como mi hermanita, ¿no? Pero Angelina Fernández, aunque también suena bonito el Ya. mito y la ley, sí fueron amigos, se quisieron mucho, se respetaron mucho, pero nunca hubo una amistad así que dijeras, qué increíble amistad tuvieron, ¿no? Pero no Claro, en el qué caso de... bruto, qué bruto, qué bruto, qué linda amistad tuvieron. Qué bárbaro que digas, no. Pero sí se llegaron a querer mucho, así como amigos.
Buenísimo, esos lazos que se van creando en la televisión. De hecho, Ramón creo que fue padrino de bodas de María Antonieta de las Nieves. También esa foto recorre por todos lados. ¿Es así Sí, o no? Sí, 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 imagínate, ahí está la prueba, ¿no? Que ni siquiera invitó a Roberto Gómez Bolaños o a alguien más, invitó a Ramón Valdés, que fue mi papá, y desde entonces se formó ese lazo, ¿no? Ese vínculo entre ellos, bueno, desde antes, ¿no? Para que lo haya invitado. Y sí, es maravilloso. Entonces, de hecho, María Antonieta me platicó a mí en una ocasión que cuando muere su papá, o sea, su papá biológico, ¿ya? ella estaba trabajando en teatro y se entera de la muerte de su papá, termina la función y se va pues al hospital y al funeral, ¿no? O sea, se puso muy mal, pero terminó la función. Claro. Cuando se entera, ella estaba en Perú en un circo, cuando se entera que murió mi papá, ella nos dijo que se le bajó la presión, fue al hospital, se puso muy mal, peor emocionalmente la muerte de mi papá que el de su propio padre, ¿no? Entonces imagínate. Sí, totalmente, totalmente. Increíble cómo la pantalla puede llegar tanto a las personas, en este caso actores, que parentesco de ficción se volvió realidad, totalmente. Así Sí, es, correcto. sí, está buenísimo. Al final del Chavo del Ocho como serie unitaria llegó el momento que nadie quería que pasara. Primero se fue Carlos Villagrán, posteriormente Ramón Valdés abandonó la vecindad donde ese personaje lo tomó Gemito el Cartero de Raúl Chato Padilla y la Ajá. Vizcabuela por María Antonieta de las Nieves. Acá hay una pregunta que la hemos escuchado por todos lados, que nos seguimos haciendo todo el día. ¿Por qué se fue Ramón Valdés de la primera vez que se fue de la vecindad? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la primera y la segunda fue la misma razón. Ya, Eh, Estamos hablando de finales de los 70s, principios de los 80s. Para ese tiempo, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa ya tenían un romance, o sea, ya se sabía que eran novios, después se casaron, pero esa unión amorosa llevó a que Florinda empezara a querer ser quien dirigía, claro. decía qué hacer, qué no hacer. Ya no Roberto tanto, ¿no? Y digo, no estoy inventando esto porque en más de una entrevista donde están Roberto y Florinda, Sí, Florinda no dejaba hablar a Roberto, ¿no? Bueno, imagínate eso en el claro. foro. Imagínate eso en el foro. Y eso fue lo que a mi papá no le gustó. O sea, le incomodó bastante. Y aguantó un poco, habló con Roberto y le dijo, ¿sabes qué? Con permisito, dijo Monchito, y se fue a tomar un cafecito. Y unos meses después, o un poco, casi un año, no recuerdo, regresa, que es la escena también, Claro, leyenda, leyenda, leyenda urbana. este, leyenda urbana de que María Antonieta no sabía que iba a llegar mi papá, pero pues eso es un mito, es una leyenda. Pero regresa, estuvo ahí unos capítulos más, episodios más, y después ya se fue por completo a trabajar de lleno en el circo, mi papá. Claro, totalmente. Ahí vamos a estar hablando del circo. ¿Tú sientes como hijo, como espectador, como fanático, sientes de que con la salida de Ramón Valdés el programa perdió parte importante? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú como familia en general? Bueno, a nosotros nos impactó muchísimo, sobre todo porque cuando mi papá decide dejar el programa, estaban en el clímax de fama, dinero, no te explico tantas cosas, ¿no? En ese tiempo no supimos exactamente por qué, ya después nos enteramos, pero definitivamente no lo digo yo como hijo, ni mis hermanas o quien sea de la familia, pero todo mundo de los que viven todavía, Carlos Villagrán en una entrevista dice claramente que don Ramón era el eje del programa, ¿no? Sí, Era el papá de la Chilindrina, se va don Ramón, la Chilindrina se queda huérfana. La razón para ir a la vecindad del señor Barriga era cobrar la renta a mi papá. La enamorada de don Ramón, doña Clotilde. ¿A quién le decía chusma, chusma, Kiko? Pues ahí estaba. Eh, Doña Florinda ya no tenía a quien darle sus cachetadas, y el chavo, pues a quien mi papá protegía, ya también se quedó solito, ¿no? sí, Entonces po. sí, definitivamente
siguieron todavía hasta los años 90. Estamos hablando de los 80s y los 90s. Claro, con El Chespirito, programa, con el programa Chespirito. así es, y otros, ¿no? La Chicharra y no sé cuántos otros, pero ya no fue lo mismo. Nunca fue sobre todo la cuestión de la vecindad, ¿no? Ya jamás fue la vecindad lo mismo. Luego tuvieron que recurrir al restaurante de Doña Florinda, ya no era la vecindad, Claro. ahora pero ya, sí, gracioso, pero jamás fue lo mismo. Jamás fue lo mismo. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Hay muchos mitos urbanos ahí también que voy a aprovechar de preguntar todo. No hay ninguna escena donde esté Jaimito el cartero con Don Ramón. No existe esa No, escena. ninguna. También me han preguntado si se conocieron, honestamente no recuerdo si trabajaron en alguna película, creo que en El Chanfle tal vez, Sí, la primera. el Chanfle 1 creo que Chanfle. estaban los dos, sí. Parece que sí, pero ya en el programa como tal no, nunca. Sí, hubiera sido genial, a pesar de que Don Ramón es un personaje superior, hubiera sido genial ver ese crossover. Y hay otro crossover también que nunca se vio, el Chompiras, el Pederete y el Botija. Tampoco nunca, cuando volvió Don Ramón en el 81, se pudo haber dado y no se vio nunca. No, ya no lo mezclaron. Era o Chompiras y Peterete, o Botija y Chompiras, ¿no? Sí, Y luego que también ahí recurrieron a Florinda, ¿no? A la Chimoltrufia. claro. No, hubiera sido genial que hubiera pasado eso. Yo daría lo que Sí. fuera por haber visto. Oye, hay como, Sí, dígame. digo, como los universos, ¿no? Del Hombre Araña, que se encuentran 3 Hombre Araña. Que son Claro, diferentes. los multiversos. Bueno, con la inteligencia artificial no dudes que un día van a estar todos en una escena, ¿no? Por cierto, hoy vi ya ves que hacen muchas travesuras los internautas, Claro. donde se ve que es un efecto, ¿no? Pero imagínate, se ve que está mi papá con Doña Florinda en la casa de mi papá ¿Ya? y se empiezan a besar, así como novios, mi papá y Doña Florinda, y entra Girafales y lo ve y no lo puede creer y bueno, imagínate que no podrían hacer, ¿no? Pero si se usa bien la inteligencia artificial va a ser muy bien, muy bueno, pero el ser humano por lo general busca cosas malas que hacer con lo que inventa, ¿no? Claro, nosotros le acabamos de dar una idea genial, así que nos hagan otro tipo de cosas con la inteligencia artificial. Sí. Otro de los hitos importantes es que esto ya es para fanáticos, no toda la gente lo sabe. Don Ramón, vamos a hablar primero de la televisión. Don Ramón, cuando termina con el Chavo del Ocho, se va con Carlos Villagrán a Venezuela a hacer el programa Federico. Ese programa no llegó a Chile, pero gracias a YouTube hemos tenido la posibilidad de poder verlo. Te voy a preguntar, después voy a dar mi opinión de Federico. Cuéntame tú, ¿cómo fue ese tiempo? Mira, para ese tiempo, y eso también lo cuento yo en el libro, mi papá y mi mamá ya se habían separado, mi papá ya tenía su tercer familia, bueno, su tercera esposa, con sus 3 hijos, y solo nos enterábamos del trabajo de mi papá, si a lo mejor nos llamaba, nos avisaba, pero no era así como que todo lo que él hacía y a dónde viajaba nos enterábamos, ¿no? Claro. La realidad es que no era así como que, ya se fue a Venezuela con Kiko y está trabajando allá y hicieron Federico. Sí supe que fue y sí supimos que estaba allá. Sé que el programa no tuvo tanto éxito, ni a que Kiko, ni Federico, ni el niño de papel, ni nada que hizo Kiko. Claro. Funcionó, es la realidad. Y aún estando mi papá ahí, ¿no? Pero bueno, se intentó y sí ganaron hasta donde sé mucho dinero, pero de ahí no pasó, ¿no? Entonces, no hay tanto que comentar. Lo único que sí te puedo comentar es que ¿Ya? de los últimos programas que hizo Kiko con mi papá, que es Ake Kiko, Claro. hay una escena en un cementerio, no sé si la has visto. Sí, la del Panteón. Ándale, que fue la última escena que mi papá grabó en ese programa. Y unos meses después fue que se puso muy grave y pues murió, ¿no? Pero fue la última escena que mi papá grabó. Mira, ese otro de los mitos urbanos que acabamos de revelarlo. Mira, increíble, ¿eh? Increíble. Aquí Kiko llegó a Chile, lo daban en TVN, lo dieron un tiempo, lo tiraron a competir con el Chavo del 8 en la tarde. Me gustaba aquí Kiko, yo lo encontraba bueno, pero Don Ramón Chavo contra Don Ramón Kiko era complicado. Muy complicado, claro. No, imposible. Sí, Imposible. prácticamente.
Estamos haciendo los últimos minutos ya de esta gran entrevista junto a Esteban Valdés, que estamos sumamente felices y te agradecemos, Esteban, por estar aquí con nosotros. Entrevista internacional. Algo muy internacional también fue el trabajo de Don Ramón en los circos. Posterior a la salida del Chavo del Ocho, no sé si me puedes comentar acerca de ese trabajo, de ese viaje que hizo. Sí, mi papá casi 10 años, inclusive todavía estaba trabajando con Chespirito cuando mi papá empieza a hacer giras en los circos. Aquí también aparece en mi libro una foto de mi papá. Oh, está hermosa Y la foto. es un trabajo que mi papá amó, porque a mi papá le encantaba manejar, ir de una Ya. ciudad a otra. Entonces le decían dónde iba a trabajar, él preparaba su maleta, sus cosas, lo que le gustaba, lo que necesitaba, y se iba en la carretera, en la autopista. Pero disfrutó mucho el circo, le fue muy bien también, pues ya era él solo, ganando el dinero que era para él solamente, los productos que se vendían, que si los pósters o las fotos firmadas y tal. Y de hecho viajó internacionalmente, estuvo en Perú, no sé si en Chile fue él solo, pero sí algunos países llegó a ir ya solo, como Don Ramón, el circo de Don Ramón. Claro. Oye, buenísimo el circo. Acá en Chile, yo no sé si llegó el circo de Don Ramón en verdad, pero hubiera sido un sueño poder ir. Me imagino que te podías tomar una foto con Don Ramón, podías conocerlo en persona. ¿Cómo era ahí el tema? Eh, Creo que en ese tiempo no era así de tomar foto porque para empezar no había celulares. La otra sí era una Ah, cámara así claro, especial con la con cámara de flash, Don ¿no? Ramón, con la cámara de Don Ramón. Él sacaba las fotos. Exacto, con la cámara de Don Ramón. Pero lo que sí hacía era firmar fotos antes para que esa foto fuera la que comprara la gente. Invitaba a jugar a los niños a la mitad del show del circo, salía, jugaba con ellos, les daba premios. Los que tenían cámara pues sacaban foto, ¿no? Claro. Pero era muy divertido para mi papá ese tiempo del circo. Me imagino totalmente. También hay unos documentales también en YouTube que parece que son de tu hijo acerca donde se muestran más imágenes también acerca de la época del circo, que es la que a mí más me llamó la atención, en verdad. Es como la época más desconocida o que menos material hay en internet, por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho es mi sobrino. Ah, tu sobrino, claro. Tenemos un canal de YouTube, está ahí suspendido, pero ahí están entrevistas precisamente con gente del circo, Circo Ataide, María Antonieta Las Nieves la entrevisté, Edgar Vivar lo entrevisté, Carlos Villagrán, Roberto Gómez Fernández, y ya te imaginarás, ¿no? Paloma Fernández, la hija de Angelines. Ah, ya. Pero sí, fue una época muy, muy hermosa el circo. Honestamente el ambiente de circo siempre me ha atraído, me ha gustado. De hecho, Edgar Vivar, te digo, lo vi en Lima, en un circo, en una producción muy, muy buena, El Mago de Oz. Entonces ¿Ya? tiene actos, pero aparte la historia de Mago de Oz, y él es el mago. Él es el mago de Oz. Mira. Sale un poco. La gente así se alucina, ¿no? De ver a Edgar Vivar. Totalmente, totalmente. Oye, Esteban, tengo una pregunta. Yo siempre me he hecho esta pregunta. Siempre se ha hablado mucho acerca del tema de los derechos de autor de, en este caso, Carlos Villagrán con Kiko, que le tuvo que cambiar la Q por la K para poder seguir con el personaje. La Chilindrina, que finalmente ganó la batalla legal. Pero yo me pregunto, ¿por qué esto no ocurre, por ejemplo, con Rubén Aguirre, que hacía el profesor Girafales también en circo, y Ramón Valdés con Don Ramón? ¿Por qué no se producía ese conflicto de derecho a autor, siendo que estaban ocupando el personaje también? No sé exactamente cada detalle. En el caso de la Chilindrina, pues ella registró el personaje Claro. años después de que ella ya no trabajaba, porque la Chilindrina, igual que mi papá, empezaron a trabajar en circo y en presentaciones en hoteles, en eventos, con el personaje. Obviamente sí, el litigio del personaje, porque volvemos al tema de que caduca un contrato o un registro, ¿no? Si tú Claro, se tiene que registras una renovar. marca hoy, si tú registras una marca hoy, caduca en 10 años. Y si no vas y la renuevas, alguien va y la registra. Y fue lo que hizo María Antonieta, que no era su intención robar, entre comillas, el personaje, Claro, pero sucede que ella iba a registrar un personaje, no la Chilindrina, sino la Chilis. La claro. Chilis.
Y cuando está a punto de registrar la Chiles, le dicen, oye, ¿por qué no mejor registras a la Chilindrina? Ya ese registro ya terminó. Y fue que lo hizo, imagínate. Sí, En el caso de mi papá, no pueden registrar a un ser humano cuyo nombre es Don Ramón. ¿Me explico? Y Rubén Aguirre, pues no sé en el caso de él, pero aparte, como te digo, como mi papá nunca terminó mal con Roberto, nunca hubo ese, me tienes que pagar derechos porque estás usando, porque mi papá salía de Don Ramón. Pero te explico algo, mi papá vestía como vestía en la vecindad, en la vida real. Así lo conoció Roberto Gómez Bolaños y así se lo llevó como estaba a la vecindad. Entonces no había manera de pelear ni litigar. Oye, qué genial. ¿Cómo recuerdas, ya terminando ya la entrevista, cómo tú sientes ese cariño del público? Nos comentabas que estás presentando tu libro con permisito, dijo Monchito. ¿Qué te dice la gente? ¿Te muestra fotos? ¿Te habla de recuerdos? Ahí está el libro para que lo compren ahí, para que se contacten con nuestro amigo Esteban. ¿Cómo recuerda a la gente? ¿Cómo es el cariño que te entrega la gente en base al trabajo que ha hecho toda tu familia, especialmente tu papá? Pues imagínate, me ven a mí y saben quién fue mi papá y a veces lloran y me abrazan y les digo, pero yo no soy Don Ramón. No, pero es lo más cercano que pude haber llegado a Don Ramón, porque tú tienes los genes y la sangre de Don Ramón. Y sí, o sea, desde niños de 11 años, quiero decirte, o sea, para que veas cómo ese programa y el personaje no ha caducado. ¿Ya? Que estamos hablando de la generación de ahora, niños de 11, 12 años, ya leyeron mi libro y les ha encantado. Y también me mandan videos, don Esteban, qué lindo su libro y tal, y me mandan cartas, se emocionan, y ya no se diga la generación que creció con ese programa, ¿no? Gente ya de 50, 40, 60 años, y como decimos acá, se alucinan. Entonces, me preguntan, ¿qué me inspiró a escribir este libro? Precisamente eso, ¿no? El cariño que tienen por mi papá, por el personaje, ¿no? Y lo que significó para ellos crecer con la vecindad y Don Ramón, eso me movió a querer darles yo un regalo, a cambio del cariño que tienen por mi papá. ¿Cuál es el regalo? Este libro, que es la historia de Don Ramón, del ser humano, detrás de cámaras. Aparte tiene un álbum de fotos muy lindo. Mira. Y tiene, pues, documentos, ¿no? Por ejemplo, las credenciales de mi papá. Ya, ahí está buenísimo. Y la invitación de su boda con mi mamá. Mira, qué genial. Ahí están ahí está la foto, la de María Antonieta. No, ahí está mi mamá. No, esa no es. Con mi papá. Pero es parecida, ¿no? Sí. Pareciera. Me falló la vista. Porque si comparas la de María Antonieta con esta de que era su boda real, casi son idénticas, pero sí. Oye, qué buenísimo, te quiero agradecer, Esteban. Quiero que sepas el cariño. Don Ramón estuvo en Chile, estuvo en programas donde estuvo cantando. Nosotros nos acompañó durante todo. Sí, ahí con Raúl Mata estuvo cantando, también estuvo en TVN, me parece. Me imagino que tú debes saber mejor que yo toda la historia de tu padre, pero a pesar de que ya no dan el Chavo en la televisión, nosotros como fans que crecimos con este programa, lo seguimos recordando en su rol también en Chespirito, en su rol en El Chapulín Colorado, imagínate, el Chavo animado, que sí, totalmente, que mantienen vigente. Acá en Chile venden cientos de poleras que a lo mejor no son originales, pero venden cientos de poleras con la cara de Don Ramón en blanco y negro. Es como ya un logo, es increíble. Sí, es que es una fiebre que, como decimos, ya pudo haber caducado 50 años después que empezó ese programa en televisión en México y en otros países, y la gente sigue ahí. Como bien decías, mi libro ¿Ya? está lleno, pero muchos artistas de Perú, de Argentina, contribuyeron con su arte. Por ejemplo, este dibujo. Oh, está muy, muy realista, muy bueno. Sí, parece una foto, pero es un dibujo. Sí. Lo hizo un peruano de
24 años, de Trujillo, en Perú. Y otros que están acá, igual un argentino. Lástima que no conocí a algún artista chileno, si no hubiera estado ahí. Claro. Está Y pues hermoso. recordarles eso, ¿no? Si quieren el libro, pueden entrar en la página de Instagram, Ediciones Anca, o en la mía, Estevitan Valdés, y vemos de qué manera les hacemos llegar el libro para la gente de Chile. Mientras llego Totalmente. allá, Sí, te estamos esperando totalmente, Esteban. Te agradecemos, te queremos dar las gracias por este tributo que está realizando a la gran persona que es tu padre, Ramón Valdés, que nosotros le tenemos, nosotros viéndolo todo la vida en la televisión, prácticamente es como nuestro papá, nuestro amigo, nuestro tío. Así que un saludo a toda la gente de Mentalidad Televisiva que sin lugar a dudas van a estar muy felices con esta entrevista que estamos haciendo. un gusto, Ronald. También gracias por la invitación. Lo logramos, nos tardamos un poco, pero ya, misión cumplida. Ya nos veremos pronto por allá y gracias a todos los que vean esta entrevista y los que están detrás de cámaras también. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por esta entrevista, por estar con nosotros, por la buena onda y por recordar al gran Don Ramón. Y acuérdense, con permisito, dijo Monchito ahí en el Instagram, @Estevitan Valdés, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Estoy correcto? Estoy Valdés con correcto. S. Valdés con S. Sí, así que un abrazo, nos despedimos. Suscríbanse acá en el canal de YouTube, TikTok, @Mentalidad Televisiva, claro, acá abajito. Y Instagram, Mentalidad Televisiva Chile. A lo mejor vamos a llegar a México, Esteban. Llegamos a México con más suscriptores, no estaría malo. Me avisas para comer enchiladas, mole, quesadillas y todo lo demás. Sí, totalmente. Y vamos a la casa de Don Ramón. ¿Podemos ir a la casa de Don Ramón? Sí, podemos, ¿no? Claro, Podemos claro, ver su claro. gorro. Total, nosotros Lo que felices, pueda. ¿eh? Sí, Claro que sí. hay que hablar con el señor Barriga. Vamos a contactarnos con él a ver si nos deja ir a la vecindad y a saludarlo. Esteban, te mando un abrazo, te agradezco y nos despedimos de todos ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Bye.